Claro. Entonces no usar alcohol, aunque lo recomienden algunas páginas de internet, no es conveniente. La laca es más resistente, pero de todas formas no es lo mejor. Para limpiarlo podemos usar siempre un líquido así, que nos venda algún luthier. Este es una combinación de esencias y de aceites. O podemos comprar algo que se llama linaza. ¿Todos la conocen? La linaza. Sí. Aceite de linaza cocida al 2. Significa que la hierven 2 veces y ya está purificada. Entonces ustedes de nuevo le echan a esto un poco, pueden ser 3 gotas, y con esto limpian todo el violín. Sirve perfectamente para un cello también, para todos los instrumentos de cuerda frotada sirve muy bien. El aceite de almendras para los chelos también se puede usar perfectamente para limpiar. No sé si hasta el momento tengan preguntas en cuanto al cuidado de los instrumentos. ¿Sí? Dime. Un, dos. No, ¿Perdón? Que si puedes tocar un... Do you want me to play? Tomorrow. Mañana. Me querían hacer una pregunta por acá atrás, ¿verdad? no sé si ya lo dijo, pero ¿cada cuánto tiempo sería recomendable lavarlo? Necesitamos silencio, por favor, para poderlo entender. Repite, ¿Cada por cuánto favor. tiempo sería bueno limpiar el violín? No te entendí. ¿Con acrílico me dijiste? ¿Cada cuánto tiempo es necesario Es limpiar el necesario violín? que lo limpiemos, muy buena pregunta, que lo limpiemos siempre después de tocar. Eso nos evita que la colofonia, no sé cómo le dirán acá, Pecastilla. 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 Muy importante que la pecastilla no se nos acumule en la madera porque nos la puede dañar, va quitando el sonido. Todo lo que sea materia agregada al violín nos quita sonido. Entonces siempre limpiarlo. ¿Servirá eso para las guitarras también? Para la guitarra, sí. La ¿El guitarra arroz? sí sirve. Todos los instrumentos con una caja acústica sirve perfectamente. ¿Alguna pregunta más hasta ahora? ¿No? Bueno, entonces podemos seguir, por favor. Los siguientes. Más adelante. Bueno, ahí hay una imagen que ilustra muy bien la anterior. El recipiente que podemos usar, porque la idea es que ni siquiera la nuez, esta parte, se moje. La humedad es enemiga de la madera, absolutamente. ¿15 minutos? Se nos pasó rápido. Bueno. Es muy importante que nosotros nos actualicemos en lutería, en este arte de arreglar los instrumentos, porque no siempre vamos a tener a alguien experto cerca, ¿cierto? Y que cuando vamos a comprar un instrumento no nos fiemos necesariamente por el precio o por la marquilla. Hay muchos luthieres actualmente que no construyen sus instrumentos. Ellos lo que hacen es mandar a pedir a Asia las partes y los ensamblan simplemente. Después es muy fácil meter algo, una pinza, y ponerle una etiqueta falsa o una etiqueta con el nombre de uno, ¿cierto? Y venderlo por mucho más de lo que realmente vale. Entonces siempre cuando van a comprar un instrumento, asesórense muy bien.
de amigos, de colegas, busquen en internet esta marca, si realmente existe, si es real y cuál es el precio estándar para ese tipo de instrumentos. Sobre la elección de un soporte, hay muchos maestros que nos dicen que es mejor tocar sin soporte y hay otros que nos dicen que siempre debemos usar soporte. Eso realmente depende de cada uno de nosotros, de nuestra fisonomía. Si algunos tenemos el cuello más largo, seguramente un soporte nos va a ayudar mucho a que no tengamos que apretar con la cabeza tanto para mantenerlo firme acá, ¿cierto? Por otro lado, si tenemos un soporte que está totalmente pegado al instrumento, eso nos puede quitar sonido. ¿Por qué? Porque estamos tocándolo, estamos apagando la vibración, como cuando tocamos un triángulo y después lo ponemos con las manos, lo apagamos. Esto le quita el sonido aunque no lo creamos. Siempre es mejor cuando toquen con un soporte no usar una esponjilla, que se puede también, sino usar esto, algo que mantenga la distancia entre nuestro hombro y el violín. También hay personas a las que nos conviene mucho tener una mentonera central. ¿Puedes seguir, por favor? Por nuestra fisonomía tendemos a poner acá el mentón, ¿cierto? En la mitad. Y eso nos está causando una presión extra sobre el cordal del violín. Nos quita sonido también. Podemos adaptar nuestra mentonera para que quede así. No sé si han visto violines así, con la mentonera justo en el centro. Bueno, la siguiente parte era acerca de las escuelas del violín, pero creo que ya no nos queda tiempo. No sé si tengan alguna pregunta al respecto, sobre todo los intérpretes de cuerda. ¿Te podemos hacer preguntas más personales Sí, en claro. relación al estudio del violín? Tú dijiste que habías empezado a estudiar violín cuando ya eras grande. ¿Qué edad tenías? ¿13, 14? Yo tenía 13 años en ese Claro. momento, sí. Y en ese momento, ¿tu familia te apoyó en el estudio del violín? Ellos me apoyaron, pero no me apoyaron del todo en la parte logística. Por ejemplo, en cuanto al estudio, me imagino que a muchos de ustedes les pasa, comenzar un instrumento no es fácil y al principio no nos suena bien y es muy fácil desmotivarnos, sobre todo cuando tenemos a nuestra familia o a los vecinos que nos están pidiendo que no hagamos ruido, ¿no? Sí. ¿Sí? En ese sentido, es muy importante que ustedes pidan respeto hacia el instrumento que ustedes han elegido, que lleguen a acuerdos con su familia, tal vez con los vecinos, que encuentren siempre un espacio en medio de todo donde puedan estudiar. Yo, por ejemplo, a veces no podía estudiar en mi casa porque ya todos querían dormir y yo era muy nocturna, me quedaba despierta hasta muy tarde. Entonces, ¿a dónde me iba? Me iba al garaje, a la zona de abajo de los apartamentos, acá le dicen igual, al garaje donde guardan los carros, y ahí nadie me molestaba ni yo molestaba a nadie. Entonces muchas veces tenemos esta disculpa, me es difícil estudiar, me es difícil encontrar el tiempo o el espacio para hacerlo, pero siempre hay recursos, busquen la ayuda de un amigo, pueden de pronto hablar con el colegio para que les preste aulas adicionales, pero defiendan ese espacio de ustedes de estudiar. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta relacionada con el violín o con el estudio del violín? Sí, adelante. ¿Perdón? Hay violines para zurdos, pero en realidad nunca consideré que eso fuera necesario porque los zurdos tienen más desarrollada la parte izquierda, que se controla con el lado derecho del cerebro, y precisamente esa parte en nosotros debe ser muy, muy ágil. Tenemos que desarrollar una gran coordinación ahí. Entonces no es para nada una desventaja coger un violín normal para un zurdo, al contrario, creo que tendría muchas facilidades. ¿El alma del violín? Sí. El alma del violín es un palito, todos lo pueden ver, los que tienen un violín ahí, que conecta la tapa superior con la inferior.
Es una pieza muy importante el alma en un instrumento de cuerda frotada. Es básica, yo diría que es el 50% del sonido de un instrumento de cuerda frotada. ¿Cómo podemos también reconocer un alma? Igual que con un puente. Lo dejamos caer sin romperlo de una distancia corta y él va a darnos un timbre. Ese timbre, entre más claro sea, entre más brillante sea, nos indica que la madera es de mejor calidad, que permite mejores vibraciones. ¿Alguien tiene otra pregunta? Entonces, damos por finalizada esta conferencia. Le queremos agradecer a Catalina su disposición y su entrega en esta mañana, que les entregó mucha información. Espero que la hayan recibido de buena manera. Le vamos a dar un aplauso por su dedicación. Gracias. Lago Baikal en Rusia, estuvimos un mes y medio viajando en tren, vivíamos prácticamente en el tren, entonces nos bajábamos en cada ciudad, tocábamos, comíamos algo, nos duchábamos y volvíamos al tren, seguíamos viviendo allá. Como integrantes de este tren estaban personas ucranianas, había rusos, había personas lituanas, de Kazajstán, Uzbekistán, del este de Europa, y yo era la única latinoamericana. ¿En qué se basaba esta orquesta? Se basaba en los ideales de Daniel Barenboim, el gran director argentino. Él creó una orquesta entre judíos israelitas y entre palestinos. No sé si alguno de ustedes ha escuchado sobre esta orquesta. Se llama Orquesta de Diván de Oriente. Y ustedes sí deben conocer más o menos el conflicto que tienen los palestinos con los israelitas. No se soportan, no se pueden ni ver. Es una historia muy dolorosa que tienen ambas regiones. Y lo que hizo esta persona, este director, Daniel Barenboim, fue demostrar que nosotros podíamos convivir a través de la música, que podíamos hacer cosas grandes y sublimes aun cuando saliéramos a la calle y no pudiéramos ni siquiera vernos a los ojos. Él demostró que se podía crear la amistad a través de la música. Nosotros hicimos esto también en esta orquesta. ¿Qué pasa? Estaban los rusos y los ucranianos, que en este momento tampoco están en muy buenas relaciones y que al principio no podían ni siquiera hablarse, no querían ensayar juntos. Después de un mes y medio terminaron siendo mejores amigos y pudimos demostrar lo mismo, que la experiencia musical y específicamente la orquestal es una gran herramienta de cohesión social, si la sabemos aplicar, claro. Después voy a hablarles más de ese punto. ¿Puedes seguir, por favor? Gracias. Para comenzar, y en esto quisiera que todos participen con sus ideas, quisiera hablarles un poco sobre los principales mitos y clichés que yo encuentro en el mundo musical actualmente. No sé si acá les hacen mucho bullying a las violas también. Sí. ¿A las violistas? Ah, bueno, entonces es internacional. ¿Puedes continuar, por favor? Ese es uno de los principales mitos que nosotros encontramos no solo en Chile, no solo en Colombia, sino a nivel mundial realmente. ¿Qué pasa? Existe esa creencia de que los violistas son violinistas que de pronto son un poco perezosos, que no tuvieron la vocación para estudiar demasiado y que escogieron un instrumento que al parecer es más fácil. Y resulta que no es así en lo absoluto. Las violas son las hermanitas de los violines. Esto existe gracias a las violas. Y antes de las violas, da braccio significa de brazo, que nosotros poníamos acá, están las violas da gamba, que se tocaban casi como los chelos, se apoyaban en las piernas, no eran tan grandes como los chelos, eran un poco más pequeñas. Es el antecesor del violín. Es el antecesor del violín, exactamente. Por cierto, para hacer un paréntesis, no se sabe mucho de la historia de la llegada del violín a Latinoamérica, pero acá los indígenas ya tenían algunos instrumentos de arco muy parecidos a los violines. Teníamos algo que se llama arco musical, que eran como dos arcos, esto viene del arco de la casa, literalmente, está inspirado en su forma, dos arcos que eran curvos y uno hacía sonar al otro. Se usaban cuerdas que vibraban y los arcos estaban hechos no de crines, ustedes les dicen crines, ¿verdad? Sí.
Nosotros les decimos cerdas. Entonces no estaban hechos de crines, sino estaban hechos de fibras vegetales o de cabellos de mujer. Y las mujeres creían que con eso podían conquistar a los hombres. No sé si funcione, no lo he intentado. Entonces, bueno, tenemos ya algunos antecesores indígenas, algunas versiones indígenas del violín. Después llegan los españoles que trajeron primero las violas. Los violines no llegaron inmediatamente. Llegaron cargamentos de violas y entraron precisamente por la región de Paraguay. Y se dispersaron en las misiones. Con los jesuitas. Con los jesuitas. ¿Qué hacían los jesuitas? Además, intentaban que los indígenas tuvieran un acercamiento lo más blando posible a la cultura europea, ¿cierto? Entonces intentaban tocar música con instrumentos europeos, pensaron que para ellos iba a ser algo realmente nuevo y resulta que ellos ya tenían instrumentos muy parecidos al violín moderno. Tenemos este cliché entonces de que los violistas son perezosos y la viola es incluso un instrumento más pesado físicamente que el violín. No sé si todos conocen las violas. Para los que no las conocen, ¿alguien tiene una viola acá de pronto? No trajimos. No. ¿Qué tiene el violín? Tiene 4 cuerdas, tiene sol, re, la y mi. Las violas tienen do, tienen una cuerda más grave, tienen re y la. O sea, la cuerda mi, la más aguda, no la tienen las violas y la cuerda do, la más grave en la viola, no lo tienen los violines. Es un instrumento muy, muy exigente físicamente. No todo el mundo tiene la resistencia también para mantener esta postura. El piano o el cello, en gran sentido, son mucho más naturales. Tenemos los brazos hacia abajo. En el violín ya de por sí tenemos que hacer esto. Siempre nos dicen que toquemos lo más relajado que podemos, pero este es un movimiento que no es 100% natural y en la viola es aún más pesado hacerlo. Los niveles de exigencia son realmente los mismos y es muy importante que tengamos cuidado cuando bromeamos con eso. Nosotros en el mundo sinfónico molestamos mucho a los violistas también, es diferente hacerlo tal vez entre adultos, pero es muy delicado tratar este tema con los niños. ¿Por qué? Porque pueden llegar a sentir que su instrumento no es tan válido tal vez como los otros y realmente todos los instrumentos bien tocados pueden ser una herramienta muy, muy potente de expresión. Tenemos también esta creencia de que un profesor es un mal músico, al igual que los violistas tal vez, ¿cierto? Y resulta que ser profesor es uno de los artes más complejos que hay en el mundo. No se trata solamente de tener los conceptos y de saber lo que quiero enseñar, sino de saber conectarme con mis estudiantes, ¿cierto? De saber transmitir mis sensaciones, por ejemplo. Es muy complejo. El violín es algo realmente milimétrico, donde cambiamos 1 milímetro la posición y la nota cambia. Transmitir esas sensaciones, transmitir los conceptos musicales es realmente algo bastante complejo. Y si ustedes en un futuro quieren enseñar, tienen que saber que también implica mucha preparación. Implica una gran trayectoria y un esfuerzo por estarnos actualizando todo el tiempo. El arte instrumental ha ido avanzando muy rápidamente. El repertorio ya no es tan fácil como lo era tal vez en la época barroca o antes incluso. Entonces tenemos que estarnos actualizando todo el tiempo y responder a esas exigencias técnicas. ¿Alguien tiene por ahora alguna idea que quisiera compartir de los mitos que encuentra en el mundo musical? ¿Nadie? Cualquier idea es válida. Bueno, tenemos muy comúnmente una situación donde pensamos que los extranjeros siempre son mejores. Me refiero sobre todo a los europeos. Por ejemplo, en las salas de concierto en Colombia es muy común que encontremos afiches donde nos promocionan la venida de algún músico que tiene un apellido difícil de pronunciar y las salas se llenan. Y tal vez cuando viene algún intérprete nacional a tocar no encontramos la misma acogida, incluso sin conocer a ninguno de los dos. ¿Qué pasa? Nosotros en Latinoamérica comenzamos a veces más tarde los instrumentos. Puede que técnicamente tengamos que trabajar un poco más para compensar esas diferencias que existen a nivel internacional. Pero tenemos muchísimas otras cualidades que tenemos que aprender a reconocer. Tenemos la pasión, tenemos la entrega,
Muchos de los rusos que yo conocí comenzaron a tocar a los 3, 4 años. Y cuando se graduaron del conservatorio se dedicaron a ser traductores o al modelaje, a otro tipo de cosas. Se decepcionaron muy rápido de la música porque tal vez la consiguieron de una manera muy fácil, no tuvieron que esforzarse tanto como hemos hecho en otras naciones para alcanzar un nivel alto. Entonces es muy importante que ustedes sepan que tienen acá mismo en Chile, si son consagrados, si realmente aman su instrumento, tienen la oportunidad de llegar muy lejos y de representar a su país en el exterior. Y también tenemos música hermosa que vale la pena difundir cuando salimos. No sé si quieres decir algo al respecto por ahora. Sí, creo que en Chile ustedes en el liceo, en Arica, tienen la oportunidad de tener un contacto académico con la música desde muy pequeños. Y eso es una ventaja en relación a Colombia, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, esas oportunidades en la vida hay que aprovecharlas. Es importante porque ustedes pueden tener una formación desde más pequeños y después proyectarse en la adultez en el área artística que hayan elegido, y eso tiene ventajas, ¿cierto? Claro que sí. Sí. Salir es definitivamente una gran experiencia, salir del país, pero acá mismo en Chile, si ustedes tienen la visión, pueden llegar a ser grandes músicos y pueden ayudar mucho en el mundo de la gestión cultural en su país, pueden crear eventos, conciertos, pueden ser más activos que tal vez en otros países donde ya todo está hecho, ¿verdad? Es muy importante también recibir bien a los extranjeros. Todos queremos ser bien recibidos cuando salimos y tener oportunidades y poder concursar por cómo tocamos, ¿no? Que los concursos sean justos. Pero es muy importante también no siempre mirar hacia afuera, reconocer que ustedes tienen muchísimo talento y no solo talento, sino tienen la disciplina para poder trabajar, para potenciar ese talento. Y eso lo vi muy claramente ayer en el concierto, por el cual los felicito mucho. Es muy fácil encontrar personas de buen nivel técnico, pero personas que tienen ese nivel de respeto y admiración hacia la música que se toca, no es algo muy fácil. O sea, que tienen maestros que les han transmitido eso definitivamente y es algo que tienen que preservar. Ahora, otra creencia, nos dicen muy seguido que la música nos hace mejores personas, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de esta orquesta donde yo toqué. Pero ustedes se encuentran a veces en el mundo de la música profesional o tal vez acá mismo en el liceo que las personas no se llevan bien entre sí. De pronto no me cae bien mi compañero de atril o no soporto a los de la otra fila, ¿cierto? Las otras secciones, me es difícil trabajar con ellos. La música por sí sola no nos salva. No se trata solamente de sentir muy intensamente a través de la música, se trata de elegir qué queremos sentir. También se trata de elegir cómo queremos trabajar con nuestros compañeros. Si nosotros vamos a valorar a las personas que están en una orquesta por cómo tocan o por cómo son. Y ya cuando podemos aceptar a las demás personas que tocan con nosotros como personas, podemos hacer un equipo, entender que cada uno tiene una voz diferente, cada uno tiene una técnica diferente, tal vez un mensaje diferente que transmitir, y juntos podemos lograr algo mucho mayor a eso. Pero ante todo, muy importante que aprendamos a respetarnos entre nosotros en orquesta. No sé cómo es el entorno orquestal acá. ¿Se llevan bien los niños entre ellos? Sí, en esta orquesta sí, pero es cierto lo que tú dices, en las orquestas a veces hay rivalidades entre los adultos. Entonces, el tocar un instrumento o estar cerca de la música o ser músico no asegura que tú seas realmente buena persona. Creo que el ser buena persona se trabaja, ¿cierto? Y la música, claro, es un medio para conseguir eso, pero hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Sobre todo que eso nos va a ayudar muchísimo en el medio musical. Cuando ustedes se gradúen y si quieren aplicar a una orquesta, ustedes pueden ser grandes músicos, pueden tener una excelente técnica, pero si no son capaces de relacionarse con los demás y de entender que cada quien es único y valioso en su forma de ser, seguramente van a tener muchas dificultades en conseguir trabajo. Acá tenemos a Mr. B, lo vi por ahí. ¿Dónde está Mr. B? Salió. Bueno.
Es muy lindo lo que él hace, por ejemplo. Ustedes saben que él es muy famoso, tal vez acá en Chile no se conozca tanto, pero él es muy famoso en muchas partes del mundo, en Estados Unidos, en Asia. Él es una estrella y tiene muchísimo dinero y fue capaz de sentarse ayer a hablar con nosotros con la mayor sencillez del mundo, ¿cierto? Y de compartirnos su experiencia. ¿Por qué? Porque él también comenzó desde cero y sabe el sacrificio intenso que representa llegar a ser un gran músico. Entonces, es muy importante lo que ya hablaba hace unos días con Raúl, que todos ya conocieron, reconocer la diferencia entre el ego y la autoestima. Ustedes podrán ser muy buenos músicos, pero si no son sencillos a la hora de trabajar con otros, a la hora de trabajar en una orquesta de cámara o grande, a la hora de trabajar con un ensamble, va a ser muy difícil que logren hacer algo realmente bello entre todos. Muy importante conservar siempre esa humildad ante el hecho de ser músico. La siguiente, por favor. Ahora, esta es una parte un poco específica para los instrumentistas de cuerda, pero quisiera hablarles un poco de lutería. ¿Todos ustedes saben lo que es la lutería? ¿Saben qué es un luthier? Bueno. ¿Quién sabe quién es el luthier? ¿Quién tiene alguna idea? ¿Diego? ¿Qué es un luthier? Exactamente. Arregla instrumentos. Pero también tenemos luthieres que se especializan en los instrumentos de vientos, ¿cierto? Estamos hablando como de un médico y de un cirujano que de pronto sabe operar una garganta, o hay cirujanos expertos en las manos específicamente. Entonces hay luthieres que se han especializado en la construcción y arreglo de instrumentos de cuerda y otros en vientos. Para comenzar, ¿saben ustedes cómo reconocer una buena madera cuando van a comprar un violín? ¿Qué se les ocurre? El sonido. Y visualmente, ¿cómo podrían reconocer a una buena madera? Rodrigo. Sería bueno que tuvieran los que tienen un violín, de pronto pueden mostrarle a los demás, que se fijen en las vetas. Las vetas son estas líneas. Bueno, las vetas son estas líneas que transmiten el sonido, hacen parte de la madera naturalmente. ¿Qué pasa? El resto de la madera es madera muerta. Lo que vibra en un violín o en un instrumento de cuerda frotada, no, bueno, solo frotada, pulsada también, son las vetas, estas líneas negras. También se tienen vetas por detrás, ¿cierto? Las vetas de la tapa frontal van así a lo largo y acá detrás van en este sentido. Entre más compactas sean las vetas, la madera tiende a ser de mejor calidad. Las vetas son más compactas en el centro, cerca al puente, y se van ensanchando poco a poco. Cuando son demasiado grandes, o en el caso de un violín muy moderno, en el cual no se pueden ver prácticamente las vetas, la madera tiende a ser más joven y de menor calidad. Gracias. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los instrumentos Stradivarius o Guarnerius? ¿Los conocen? Son los violines más caros del mundo actualmente. El último Stradivarius se subastó después del tsunami en Japón por $15.5 millones. Pueden imaginarse lo que vale un instrumento de esos. Y tiene un valor no solamente acústico por su sonido, sino tiene un valor histórico por las personas que los han tocado. Tenemos esta madera que cuando se seca naturalmente, una madera de calidad, va dejando unas células como en forma de cavernas. Y esas células hacen que el sonido reverbere a nivel celular. Entonces muchos luthieres, cuando comenzaron a descubrir esto y a leer los tratados antiguos, dijeron: bueno, yo voy a intentar secar la madera por mi cuenta. Metieron los violines en hornos y la madera se secó, pero las células quedaban aplastadas, entonces no sonaba igual. Por eso un violín antiguo se valoriza, por su historia y por el secado natural de la madera. Tenemos las vetas también. Otra cosa que nos puede ayudar a saber que una madera es de buena calidad: cuando tenemos algunas manchas oscuras, eso implica hongos. Entonces es muy importante que sepamos llevarlo a un luthier para que él nos cure esa enfermedad de la madera.
Lo más importante también es el sonido. Puede ser muy bueno en cuanto a marca, puede ser muy caro, pero si no nos sentimos bien con él, cada violín tiene su personalidad, entonces no nos conviene. Se trata de que lo probemos, de que reconozcamos su energía individual. Y, por ejemplo, si tenemos un sonido muy brillante, podemos elegir un instrumento tal vez de un timbre más opaco. Podemos usar cuerdas de tripa. ¿Conocen las cuerdas de tripa? Ya. Si tenemos un sonido, en cambio, mucho más velado, un poco más apagado, podemos buscar un instrumento moderno más potente, más brillante. Todos reconocen las partes del violín, ¿cierto? Esto es el caracol, estas son las clavijas, esto es el diapasón. Acá ponemos los dedos. ¿Cuál es la diferencia entre el diapasón de un instrumento de cuerda frotada y de una guitarra? Que la guitarra tiene trastes. Si se han fijado, los trastes son esas líneas que nos dicen dónde poner los dedos. No es tan fácil, pero... ¿Qué más tenemos? Tenemos las Fs del violín, que en el caso de los Guarnerius son más largas y en el caso de los Stradivarius son más cortas. Todos los violines están básicamente inspirados en alguno de los dos tipos de violines, Guarnerius o Stradivarius, que fueron los grandes luthieres del siglo XVIII y XIX. Tenemos el puente. Cuando se nos cae el puente, ¿cómo sabemos cómo ponerlo? ¿Tú sabes? ¿No? Levantaste la mano. ¿Cómo? ¿Cómo crees tú que se pone el puente? Tenemos unas lágrimas, se llaman lágrimas, que son las vetas del puente. ¿Tienen un violín? Mírenlo, para que sepan reconocerlas. Esas lágrimas siempre van mirando hacia nosotros. Y tenemos el otro lado del puente, que tiene las vetas también largas, o sea, las lágrimas, y tiene puntos. Los puntos siempre tienen que estar mirando hacia el caracol. O sea que cuando se les cae el puente ya saben cómo ponerlo. Y siempre se alinea con las rayitas de las Fs. ¿Sí alcanzan a verlo todos? Acá. ¿Cómo se sabe que un puente es bueno o un arco? Si tenemos un puente que no está puesto, lo podemos tirar al piso desde una distancia corta, desde acá está bien. Lo podemos tirar a un lugar que tenga baldosa o una madera sólida y ese puente va a resonar, va a tener un timbre en específico. Entre más agudo sea y entre más armónicos tenga, entre más brillante suene, es mejor calidad la madera. Ahora, ¿cómo sabemos reconocer la madera de un arco? Exactamente de la misma manera, y también tiene vetas, debe tener vetas si es un buen arco. ¿Cómo sabemos si nos han inclinado un arco bien? Todos saben que se pueden cambiar las cerdas, ¿verdad? Los pelitos. Podemos pasar una peinilla desde el talón hasta la punta y no debería cruzarse en ningún momento. Lo vamos pasando lento, lento, y los pelitos deberían estar rectos hasta el final. ¿Qué pasa? Si no están rectos, si en algún momento la peinilla se detiene, le dicen peinilla, ¿verdad? Un peine. Sí, peine. Significa que está mal inclinado y eso nos va a doblar el arco paulatinamente, porque le estamos aplicando demasiada presión en algún sitio donde no debería haber presión. ¿Cómo podemos lavar esto? ¿Alguien sabe? ¿Tú sabes, Valentín? Diego, tú sabes. Porque tú lavaste un arco. ¿Sí? Bueno, muy importante que protejamos la madera, que no tenga contacto con el agua. ¿Qué hacemos? Podemos sacar el tornillo, no pasa nada, se puede volver a poner después, no se va a dañar el arco, y se nos va a separar esta parte, la nuez de la vara. Envolvemos la vara en plástico o en cinta, la idea es aislarlo, y este lo podemos lavar porque esto es cabello, esto es crin de los caballos, ¿cierto? De la cola de los caballos. Entonces nosotros ponemos esto, puede ser en una vasija pequeña con agua, y lo lavamos con un shampoo suave, puede ser shampoo de bebés o puede ser con detergente también, no le pasa nada mal. Eso pasa cuando de pronto no tenemos mucho dinero para cambiar esto, cuando no tenemos dinero para cambiar las crines, o cuando es un arco que no vale demasiado. Si mi arco vale $20, me va a valer más cambiar esto, me va mejor limpiando el arco.
esta parte en especial se ensucia mucho. ¿Cómo podemos hacer para limpiar esta parte? Con un cepillo de bebés, un cepillo muy suave y con jabón también lo hacemos así. Lo hacemos con agua tibia y ya cuando queremos sacarlo lo podemos secar al aire libre, todavía intentando que no se moje la vara, o con un secador con aire frío. Porque ¿qué pasa? Si usamos aire caliente, las cerdas se van a comprimir más, porque reaccionan, ¿no? Son un tejido vivo, entonces podemos romperlas. Ahora, ¿cuáles son los mejores pelos para largo? ¿Quién sabe? ¿O de dónde vienen? Del caballo, no siempre. A veces tenemos fibras sintéticas y no es muy fácil reconocerlas. Ahora, ustedes pueden cortar una, la queman y si es de pelo real va a oler a pelo quemado, ¿cierto? Si es plástico no va a oler a nada, seguramente. ¿Y cuáles son las mejores crines? Hay dos, hay unas que son un poco más amarillas y unas más blancas. Las mejores son las de los caballos mongoles. ¿Por qué? Porque en Mongolia hace muchísimo frío, ¿sí? Puede llegar perfectamente a menos 60 grados. Entonces, ¿qué pasa? Estos caballos tienen mucho pelo y es un pelo muy grueso que les sirve para protegerse. En el caso de las yeguas va a ser un poco más amarillento porque ellas orinan y lo ensucian. Entonces, como la orina tiene un ácido, va desgastando un poco las fibras del pelo y va adquiriendo ese color. Las mejores son las de los machos, los caballos de Mongolia machos, que son blancas. Entonces ya saben cómo reconocerlas, ¿no? Lo pueden quemar para saber la rectitud de las crines, pueden pasar un peine y para detectar la calidad pueden ver el color de las cerdas, que sean blancas o amarillas. Ahora, ¿cómo limpiar el violín? No les dije. Acá tengo un líquido para los violinistas que quieran. Al final les puedo dar un poco para que lo limpien. Ustedes deben utilizar un paño suave. No lo tengo. O pueden usar este mismo material con el que se limpian las gafas. Esto es perfecto. Un paño de algodón o esto. Aplican nunca directamente al instrumento, sino aplican al paño y después van a limpiar en el sentido de las fibras. Entonces, ustedes van a ver las líneas acá, lo hacen en este sentido, con trazos largos. La idea no es rayar la madera es muy delicada. Y ya al final, para brillarlo, podemos hacer esto un poco en el sentido contrario, ya horizontal. En el caso de los aros del violín, todos conocen los aros, ¿no? Los bordes. Las vetas van en este sentido. No son estas líneas largas negras, sino son más gruesas. Van en este sentido y finalmente un par de veces le podemos hacer así. Muy importante no usar alcohol, sobre todo porque tenemos dos tipos de barniz. Hay unos barnices que son a base de laca, es laca. Ustedes pueden reconocerlo en su violín. Por ejemplo, ¿qué barniz creen que tienen ustedes? No pueden reconocerlo porque es muy delgada, es casi transparente la laca. En cambio, los barnices que son a base de aceite, como este violín, son un poco más densos. Hay irregularidades, no son totalmente uniformes. Los violines que tenemos son todos lacados, sí, porque vienen hechos en la fábrica, hechos en serie, y el barniz que ponen es un barniz acrílico. No es como el barniz de un instrumento más antiguo, sino que es la laca que le echan a todos los instrumentos hechos en fábrica en serie. Bueno, ese también es hecho en fábrica y es a base de aceite. Hay algunos, pero sí son excepciones, en general son lacas. ¿Qué pasa? Si tenemos un violín hecho con un barniz a base de aceite y usamos alcohol, ¿qué pasa? Se derrite. Literalmente va a corroer la madera. Entonces, no usar alcohol, aunque lo recomienden algunas páginas de internet, no es conveniente. La laca es más resistente, pero de todas formas no es lo mejor. Para limpiarlo podemos usar siempre un líquido así, que nos venda algún luthier. Este es una combinación de esencias y de aceites. O podemos comprar algo que se llama linaza. ¿Todos la conocen? La linaza. Aceite de linaza cocida al 2. Significa que la hierven 2 veces y ya está purificada. Entonces ustedes de nuevo le echan a esto un poco, pueden ser 3 gotas, y con esto limpian todo el violín. Sirve perfectamente para un cello también. Para todos los instrumentos de cuerda frotada sirven muy bien. El aceite de almendras para los chelos también se puede usar. Se puede usar perfectamente para limpiar.
No sé si hasta el momento tengan preguntas en cuanto al cuidado de los instrumentos. ¿Sí? Dime. 1, 2. No, ¿Perdón? Que si puedes tocar un... Do you want me to play? Tomorrow. Mañana. Me querían hacer una pregunta por acá atrás, ¿verdad? no sé si ya lo dijo, pero ¿cada cuánto tiempo sería recomendable lavarlo? Necesitamos silencio, por favor, para poderlo entender. Repite, ¿Cada por cuánto favor. tiempo sería bueno limpiar el violín? No te entendí. ¿Con acrílico me dijiste? ¿Cada cuánto tiempo es necesario Es limpiar el necesario violín? que lo limpiemos, muy buena pregunta, que lo limpiemos siempre después de tocar. Eso nos evita que la colofonia, no sé cómo le dirán acá, Pecastilla. 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 Muy importante que la pecastilla no se nos acumule en la madera porque nos la puede dañar, va quitando el sonido. Todo lo que sea materia agregada al violín nos quita sonido. Entonces siempre limpiarlo. Lo limpiamos de esta manera, con trazos firmes, sin usar las uñas. Cogemos las cuerdas y vamos hacia arriba, después puede ser hacia abajo, pero que no hagamos esto, ¿sí? Que no hagamos esto demasiado fuerte, sin usar las uñas. ¿Por qué? Porque podemos dañar el entorchado y es muy delicado, sobre todo en la cuerda mía. ¿Listo? Entonces la idea es evitar que nunca se acumule acá del todo. Podemos pasar por debajo del violín esto, un paño, por encima del diapasón también, entre las cuerdas, por debajo de acá. La mentonera también hay que limpiarla. ¿Por qué? Porque nosotros sudamos naturalmente, aunque no sudemos mucho, siempre queda acá parte de nuestro sudor y como es ácido puede dañar la madera. Siempre importante también lavarse las manos antes de tocar violín, sobre todo si llevamos un día entero caminando, si tenemos las manos sucias, todo esto nos va agotando la vida útil de las cuerdas. También podemos limpiar con arroz. Esa fue una muy buena pregunta porque me acuerda de algo que nunca limpiamos, que es la parte interior. Podemos usar medio puñado de arroz seco, arroz blanco, lo metemos y lo agitamos muy suavemente. Y ya al final volteamos, lo vamos sacando, va a salir todo el arroz, no se preocupen por eso. Y va sacando pelotitas de polvo, literalmente. Acá se acumula mucha suciedad aunque no la podamos ver. ¿Servirá eso para las guitarras también? Para la guitarra sí. El arroz. Sí sirve. Todos los instrumentos con una caja acústica sirve perfectamente. ¿Alguna pregunta más hasta ahora? ¿No? Bueno, entonces podemos seguir, por favor. Más adelante. Bueno, ahí hay una imagen que ilustra muy bien la anterior. El recipiente que podemos usar, porque la idea es que ni siquiera la nuez, esta parte, se moje. La humedad es enemiga de la madera, absolutamente. ¿15 minutos? Se nos pasó rápido. Bueno. Es muy importante que nosotros nos actualicemos en lutería, en este arte de arreglar los instrumentos, porque no siempre vamos a tener a alguien experto cerca, ¿cierto? Y que cuando vamos a comprar un instrumento no nos fiemos necesariamente por el precio o por la marquilla. Hay muchos luthieres actualmente que no construyen sus instrumentos. Ellos lo que hacen es mandar a pedir a Asia las partes y los ensamblan simplemente. Después es muy fácil meter algo, una pinza, y ponerle una etiqueta falsa o una etiqueta con el nombre de uno, ¿cierto? Y venderlo por mucho más de lo que realmente vale. Entonces siempre cuando van a comprar un instrumento, asesórense muy bien de amigos, de colegas, busquen en internet esta marca, si realmente existe, si es real y cuál es el precio estándar para ese tipo de instrumentos. Sobre la elección de un soporte, hay muchos maestros que nos dicen que es mejor tocar sin soporte y hay otros que nos dicen que siempre debemos usar soporte. Eso realmente depende de cada uno de nosotros, de nuestra fisonomía. Si algunos tenemos el cuello más largo, seguramente un soporte nos va a ayudar mucho a que no tengamos que apretar con la cabeza tanto para mantenerlo firme acá, ¿cierto? Por otro lado, si tenemos un soporte que está totalmente pegado al instrumento, eso nos puede quitar sonido. ¿Por qué? Porque estamos tocándolo. Estamos apagando la vibración. Es como cuando tocamos un triángulo y después lo cogemos con las manos,
lo apagamos. Esto le quita sonido aunque no lo creamos. Siempre es mejor cuando toquen con un soporte no usar una esponjilla, aunque se puede también, sino usar esto, algo que mantenga la distancia entre nuestro hombro y el violín. También hay personas a las que nos conviene mucho tener una mentonera central. ¿Puedes seguir, por favor? Por nuestra fisonomía tendemos a poner acá el mentón, ¿cierto? La mitad. Y eso nos está causando una presión extra sobre el cordal del violín. Nos quita sonido también. Podemos adaptar nuestra mentonera para que quede así. No sé si han visto violines así, con la mentonera justo en el centro. Bueno, la siguiente parte era acerca de las escuelas del violín, pero creo que ya no nos queda tiempo. No sé si tengan alguna pregunta al respecto, sobre todo los intérpretes de cuerda. ¿Te podemos hacer preguntas más personales Sí, en claro. relación al estudio del violín? Tú dijiste que habías empezado a estudiar violín cuando ya eras grande. ¿Qué edad tenías? ¿13, 14? Yo tenía 13 años en ese Claro. momento, sí. Y en ese momento, ¿tu familia te apoyó en el estudio del violín? Ellos me apoyaron, pero no me apoyaron del todo en la parte logística. Por ejemplo, en cuanto al estudio, me imagino que a muchos de ustedes les pasa, comenzar un instrumento no es fácil y al principio no nos suena bien y es muy fácil desmotivarnos, sobre todo cuando tenemos a nuestra familia o a los vecinos que nos están pidiendo que no hagamos ruido, ¿no? Sí. ¿Sí? En ese sentido, es muy importante que ustedes pidan respeto hacia el instrumento que ustedes han elegido, que lleguen a acuerdos con su familia, tal vez con los vecinos, que encuentren siempre un espacio en medio de todo donde puedan estudiar. Yo, por ejemplo, a veces no podía estudiar en mi casa porque ya todos querían dormir y yo era muy nocturna, me quedaba despierta hasta muy tarde. Entonces, ¿a dónde me iba? Me iba al garaje, a la zona de abajo de los apartamentos, ¿acá le dicen igual? Al garaje, donde guardan los carros, y ahí nadie me molestaba ni yo molestaba a nadie. Entonces muchas veces tenemos esta disculpa, me es difícil estudiar, me es difícil encontrar el tiempo o el espacio para hacerlo, pero siempre hay recursos, busquen la ayuda de un amigo, pueden de pronto hablar con el colegio para que les preste aulas adicionales, pero defiendan ese espacio de ustedes de estudiar. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta relacionada con el violín o con el estudio del violín? Sí, adelante. ¿Perdón? Hay violines para zurdos, pero en realidad nunca consideré que eso fuera necesario porque los zurdos tienen más desarrollada la parte izquierda, que se controla con el lado derecho del cerebro, y precisamente esa parte en nosotros debe ser muy, muy ágil. Tenemos que desarrollar una gran coordinación ahí. Entonces no es para nada una desventaja coger un violín normal para un zurdo, al contrario. Creo que tendría muchas facilidades. ¿El alma del violín? Sí. El alma del violín es un palito, todos lo pueden ver, los que tienen un violín ahí, que conecta la tapa superior con la inferior. ¿Todos lo han visto, los que tienen un instrumento de cuerda frotada? Me tocaría prestarles el violín más tarde si quieren acercarse, se los muestro. ¿Qué hace? Él está justo detrás de la pata derecha del puente. Y sin alma el violín sigue sonando, pero es como si me taparan la boca y no pudiera dejar salir el sonido. Él realmente transmite toda la vibración de la tapa superior hacia la inferior. Sí. Es una pieza muy importante el alma en un instrumento de cuerda frotada. Es básica, yo diría que es el 50% del sonido de un instrumento de cuerda frotada. ¿Cómo podemos también reconocer un alma? Igual que con un puente. Lo dejamos caer sin romperlo de una distancia corta y él va a darnos un timbre. Ese timbre, entre más claro sea, entre más brillante sea, nos indica que la madera es de mejor calidad, que permite mejores vibraciones. ¿Alguien tiene otra pregunta? Entonces, damos por finalizada esta conferencia. Le queremos agradecer a Catalina su disposición y su entrega en esta mañana, que les entregó mucha información. Espero que la hayan recibido de buena manera. Le vamos a dar un aplauso por su
dedicación. Gracias.